El río. Yo vivo en la orilla de un pequeño pueblo, rodeado de altos pinos. Cada mañana salía a explorar los senderos escondidos donde la luz del sol apenas penetraba. Mi abuelo, con su voz suave y llena de sabiduría, me contaba historias antiguas sobre el bosque y las cosas terribles que habían pasado. Él me decía que hace varios años vivía una mujer soltera con sus 2 hijos. La familia era conocida porque vivían cerca del río. Un día, la mamá decidió llevar a sus hijos al río para pasar una tarde tranquila y agradable. Los niños jugaban y corrían cerca del agua. El río, que había crecido debido a la lluvia, tenía una corriente más fuerte de lo habitual. Uno de sus hijos corrió hacia la orilla, resbaló con una piedra y cayó al río. La madre vio a lo lejos cómo la corriente arrastraba a su hijo y, sin pensarlo, se lanzó tras él. El agua, que corría demasiado fuerte, los arrastró, llevándolos lejos de la orilla. A pesar de sus esfuerzos, la corriente era demasiado fuerte, y desapareció bajo el agua. Mi abuelo me decía que tuviera cuidado al pasar por el río, que no me acercara tanto. Yo pasaba muy seguido, me encantaba pasar las tardes escuchando el agua correr, pero cuando me contó esa historia, no podía dejar de pensar en lo que les había pasado. Una noche, estaba en mi habitación luchando por conciliar el sueño. Esa noche se sentía un poco extraña, como si alguien me estuviera mirando fijamente por la ventana de mi habitación. Intenté ignorar esa sensación, pero, por curiosidad, me levanté y me acerqué lentamente hacia la ventana. El viento soplaba muy fuerte. Me asomé y miré alrededor del bosque cuando, de pronto, mi cuerpo se quedó petrificado al ver cómo una mujer salió detrás de uno de los pinos. Me miró fijamente con sus ojos grandes que reflejaban tristeza. Ella no hacía nada y yo no podía moverme. Quería gritarle a mi abuelo, que se encontraba en la planta baja de mi casa, pero no pude. De pronto, sentí como si ella entrara en mi cabeza. ¿Eres tú?, dijo. No podía creer lo que estaba pasando. Seguía mirándome fijamente. Empezó a caminar y desapareció entre los pinos. Corrí hacia mi cama, me tapé todo el cuerpo con mi cobertor, cerré los ojos con fuerza y me acurruqué hasta quedarme dormido. Al día siguiente, tomé la decisión de adentrarme en el bosque por la noche. Me dirigí al río. Una parte de mí sentía curiosidad. Quería comprobar si lo que había presenciado la noche anterior era real. ¿Volvería a manifestarse el espíritu de esa mujer? Al principio, no pasaba nada. Estaba sentado en una roca cerca del río, con una linterna y un poco de comida en mi mochila. Ya había pasado más de media hora y no pasaba nada. Estaba cansado, así que decidí que era hora de regresar a casa. Agarré mis cosas y la linterna, y me di media vuelta cuando, de repente, escuché la voz de una mujer que me susurró. ¿Eres tú, hijo? Cerré mis ojos, el miedo se apoderó de mi cuerpo. Sabía que esto era real. Me volví a dar la media vuelta. Era otra vez la mujer, se encontraba en medio del río, como si estuviera caminando sobre el agua. Se acercó suavemente hacia mí, y el miedo que se había apoderado de mi cuerpo se desvaneció. La mujer me miró fijamente y dijo, hijo, perdón por no despedirme. Cuando dijo esas palabras, sentí seguridad, podía sentir que todo estaba bien. Extendió sus manos para tocarme el rostro y dijo, este es un regalo. Yo supe en mi interior que era mi madre. Yo nunca la conocí, y mi abuelo nunca habló conmigo de ella. No supe si estaba muerta o me había abandonado con mi abuelo, pero ahora sé que está en un lugar mejor. No sé a qué se refería con las palabras que me dijo esa noche. Llevo días pensando en eso.